Buenos días para todos. Buenos días, mister. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, habíamos quedado entonces la clase pasada eh, analizando unas situaciones. Recuerdo que terminamos de graficar por ahí unas ecuaciones que primero pues transformamos a forma canónica. Habíamos hecho una ese día que no alcanzamos a graficar y era de una parábola horizontal. ¿Alguien me puede recordar la ecuación? ¿Cómo quedó? Por favor. Mister, pues la última que habíamos hecho era y al cuadrado Sí, menos 7x sí, menos 8y ok, menos 5 igual a cero. Y la habíamos resuelto, habíamos sabido cuál era el vértice, pero entonces no la graficamos. listo. Vale, muchas gracias, Angie. Entonces, bueno, recordemos rápidamente cómo habíamos llegado a la expresión canónica. Entonces, de nuevo, pues siempre que tengamos estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es dejar todo lo que tenga que ver con y a un lado, o bueno, todo lo que tenga que ver con la variable elevada al cuadrado a un lado, y lo que tenga que ver con la otra variable y el término independiente al otro lado. Entonces, en este caso vamos a tener y cuadrado menos 8y y al otro lado pues vamos a dejar el 7x que va a ser positivo, o de hecho lo voy a dejar de la siguiente manera, 5 más 7x. Bueno, da igual, en cualquier orden va a dar exactamente lo mismo. Listo, entonces acá al lado izquierdo donde tenemos y, lo que hacíamos era completar el cuadrado rápidamente y era entonces en este caso y cuadrado menos 8y más 16. Y en el otro lado, pues también íbamos a sumar los mismos 16. Entonces, de una vez lo voy a colocar acá como 7x más 21. Porque, pues, si sumamos los 16, al tener 5 más 16, nos da este 21 de acá. Entonces, eso nos permitía aquí factorizar rápidamente usando trinomio cuadrado perfecto. Y esto iba a ser y igual, bueno, más bien y menos 4 y todo esto elevado al cuadrado. Y posteriormente, pues al otro lado vamos a tener. Entonces sacamos factor común, en este caso nuevamente 21 resulta ser múltiplo de 7, o sea que tomamos el más pequeño que es 7 y va a ser múltiplo de x más 3. Listo, entonces ahí ya tendríamos la forma. Entonces miremos con cuál de los modelos de las tres ecuaciones, de las cuatro canónicas se asemeja. Entonces las voy a enumerar acá. Entonces esta es la uno, la 2, la 3, la 4. Entonces habíamos dicho que tenía relación con la tercera ecuación. ¿Por qué lo identificábamos? Porque en este lado, el lado izquierdo, teníamos algo de la forma y menos k al cuadrado y al otro lado lo que teníamos era una cantidad positiva que iba a reflejar lo que significa esta distancia de 4p. Entonces es la forma como lo relacionamos y como nos damos cuenta de cuál se trata. Entonces habíamos quedado en que esta pues la íbamos a graficar. Entonces decíamos, bueno, ya sabemos que en cualquier parábola se va a cumplir que el vértice es la pareja h, k. Entonces, como es la pareja h, k, pues lo que podemos hacer de una vez sacar los datos. O de igual manera, pues lo que habíamos visto que se podía hacer, que era de alguna manera utilizar la ecuación que era x vértice igual a menos b todo sobre 2 veces a. Entonces, si miramos en esta parábola, quiero que la hagamos primero por esta del vértice, del x vértice. Entonces tendríamos que organizar o reorganizar un poquito más bien esta de acá. Bueno, cualquiera de las, más bien esta de acá que ya está un poquito más factorizada. Entonces nos va a quedar como
y cuadrado menos 8y menos 7x, o bueno, más bien, lo podemos factorizar más bien o despejar en términos de alguna de las variables. Entonces, esa nos podría quedar más bien de la siguiente manera. X igual a menos y cuadrado más 8y más 5 y pues todo esto dividido entre 7. Lo que hice fue pues sencillamente todo pasarlo al otro lado. Lo único que no pasé fue la x, entonces el y cuadrado que estaba positivo pasó a negativo, el 8y que estaba negativo pasó a positivo, el menos 5 pasó a sumar y el 7 que hubiera quedado multiplicando pasó a dividir. Listo. Esto es pues solamente como para recordarles que pueden utilizar acá siempre esta expresión, ¿sí? Pero pues obviamente es mucho más rápido hacerlo siempre por la del vértice como h como acá. Entonces identifiquemos acá en esta, porque esta digamos habría que hacerle solamente una transformación adicional, pero bueno, va a dar exactamente lo mismo. Entonces haciéndola por el vértice como h como acá, miremos que en esta ya cambia un poco o cambia el sentido de las variables h y k, porque mientras que en la 1 y la 2 tenemos en la primera parte el componente de h, en esta tercera y cuarta ecuación el componente de h lo tenemos al otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo de esa manera. Entonces sabemos que es cambiar de signo, entonces aquí nos va a quedar menos 3, 4 positivo. Y ese sería el vértice de esa parábola. Esto lo voy a dejar como acá, por si queremos utilizar esto. Listo. Y ahora entonces ya con el vértice vamos a encontrar también un dato muy importante que es el lado recto. Bueno, ya lo tenemos, pero con este lado recto lo que hacemos es encontrar el valor de P. Entonces recordemos que esta cantidad que está aquí siempre va a ser la medida de 4P. Entonces sabemos que 4P en este caso va a ser igual a 7, o sea que P va a ser igual a 7 cuartos. Listo. Entonces ya tenemos esos dos datos importantes. Fíjense que son justamente tres datos que siempre voy a necesitar para poder graficar una parábola, que son el vértice, es el dato más importante. Asimismo, el valor de P. Y por último, necesitaríamos un tercer dato que es la orientación de la parábola. Entonces, ¿cómo definimos esa orientación? Es sencillamente saber hacia dónde abre. Entonces ya sabíamos que esta, por ejemplo, al ser positiva, abre hacia arriba. La primera. La segunda, al ser negativa, abre hacia abajo. Y esta, pues miremos entonces cómo nos va a quedar. Entonces, podemos hacer la recta, perdón, el plano cartesiano. Voy a colocar acá. Listo. Y voy a colocar entonces de una vez el vértice ahí. Entonces necesito la pareja menos 3,4. Que vamos a asumir que está por acá. Menos 3 en X, 4 en Y. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar dónde debería estar el foco y pues por supuesto el oriente hacia donde abre. Entonces ya sabemos que como esta es positiva, los positivos en X siempre van a estar a la derecha, o sea que esta va a abrir hacia la derecha. Es decir, que va a ser de esta manera. Entonces, como es de esa manera, significa que el foco va a estar a la derecha del vértice. ¿Sí? Acuérdense que el foco siempre queda dentro de la parábola. ¿Listo? Y el vértice pues queda entre el foco y la recta directriz. Entonces, vamos a mirar esa distancia de 7 cuartos.
Entonces, si nosotros miramos 7/4 como su valor decimal, eso nos da 1.75. Voy a extender esta un poquitico más. Y listo, entonces voy a contar 1.75 a la derecha y 1.75 a la izquierda, porque sé que a la derecha estaría el foco, voy a colocar acá las iniciales, y acá a la izquierda estaría en este caso la recta directriz, o sea, la recta directriz sería la recta que pasa por este valor. Listo, entonces ahí ya tenemos todos los componentes que necesitábamos para poder graficar esa parábola. Lo único que nos hace falta es tomar dos puntos adicionales de la parábola que los vamos a encontrar con el lado recto. Recuerden que ese lado recto siempre coincide con una recta que pasaría por el foco. Entonces acá tendríamos más o menos así. Esto sería el -3 y aquí estaría el -6. Listo. Entonces ya sabemos que la recta directriz la voy a graficar por acá. Pasaría más o menos por este punto. Creo que queda un poquito corrido el punto, ya lo voy a corregir. Listo. Listo, y ahora lo que tenemos que hacer entonces es de nuevo ubicar, bueno, este realmente no es un punto lo que necesito ahí, sino la recta. Entonces ahora sí, desde el foco voy a contar esa medida de 7, o bueno, el foco debe tener esa medida de 7, pero recuerde que debe ser la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo en este caso. Entonces la mitad de 7 es 3.5. Voy a colocar acá la escala, este es el 4, el 6, el 2 acá. Listo, entonces voy a colocar lo siguiente. Entonces, si vengo 3 unidades, 3.5 unidades hacia abajo, voy a llegar aquí al 0.5. Y asimismo, si voy 3.5 unidades hacia arriba, llegaría 5, 6, 7, 7.5. Listo. Y ahí ya tendría el lado recto. Lo voy a colocar también acá en otro color. Mister, ¿por qué escogiste el 3.5? Porque recuerda que es la medida o la distancia asociada a 4P es 7, ¿cierto? Pero esa distancia Sí. de 4P, que es 7, debe estar, o sea, debo tomar el foco, debe ser exactamente la mitad de esa medida, porque lo que me dice la definición es que el lado recto, como es 4 veces P, además deja siempre al foco en el centro. Sí, entonces yo digo, el centro o la mitad de 7 es 3.5, o sea que por eso sé que debo tener 3.5 desde el extremo hasta el foco y 3.5 desde el foco hasta el otro extremo. ¿Sí? Sí, mister, ya te entendí. Listo, entonces ahora sí, pues ya tengo todos los puntos, solamente me hace falta dibujar la parábola. Escojamos acá, por ejemplo, un color, no sé, este de acá. Listo, y ahora sí, entonces podemos graficar la parábola. Entonces ya sabemos que va desde el vértice, va abriendo, abriendo, hasta que pase por el punto que coincida con el lado recto. Y por debajo va a pasar exactamente lo mismo. Listo, entonces ahí ya tendríamos más o menos la gráfica de esa parábola. Listo, esto bueno, lo voy a borrar acá. Listo. Entonces, eso es, digamos, lo que nos va a permitir siempre poder encontrar las ecuaciones, o más bien las gráficas asociadas a ecuaciones. Fíjense que de alguna manera no utilicé, o bueno, la ecuación obviamente canónica sí la utilizo para pues mirar el esquema que voy a tener, pero realmente no siempre, no utilizo toda la ecuación. Lo que yo saco de la ecuación realmente es el vértice, que es la, digamos, la primera parte importante, la medida de P y por supuesto la orientación. Solamente sabiendo esas tres cosas, siempre ya va a ser posible graficar una parábola. ¿Listo? Entonces ya aquí pues habríamos visto tres de los casos. Nos quedaría pues obviamente el último caso, pero pues por asociación vamos a decir que entonces
Este último caso, la cuarta ecuación canónica, va a ser de las parábolas horizontales negativas, es decir, las que abren hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas las formas y esto pues va a ser muy importante a la hora de graficarlo. Fíjense que ustedes no deberían de pronto, podrían más bien no saber tanto de las parábolas, de qué es un foco, de qué es un vértice, pero solamente sabiendo graficarla a partir de esto, ya van a llegar siempre a la representación de una parábola. ¿Listo? Entonces recordar siempre recta directriz, el lado recto, el vértice y el foco. Y saber que el foco siempre va dentro de la parábola. ¿Sí? Entonces, si es una parábola, por ejemplo, positiva vertical, entonces sabemos que el foco va a estar a más o menos en este punto. Si es la parábola vertical negativa, entonces va a estar siempre por dentro de la curva. Siempre esos focos van por dentro de la curva. Y pues por supuesto siempre la recta directriz por fuera, al otro extremo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, mister. Listo, bien. Entonces, bueno, eso es en términos generales para poder mirar ahí más o menos ese tercer caso que no lo habíamos visto. Eh, Hagamos uno último y ya les muestro un problema que también quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es justamente sobre lo que les he dicho ahorita de las tres partes importantes que me permiten hacer el gráfico de una parábola. Solamente con esas tres componentes. Listo, entonces supongamos otra expresión, por ejemplo, no sé, una que fuera de la forma y cuadrado, para hacer otra que tenga que ver con y cuadrado, que solo hicimos una, y cuadrado menos 12x, por ejemplo, menos 10y, más 13, todo igual a 0. Entonces, bueno, de nuevo, siempre va a funcionar de la misma manera. Primero, pues, completar el cuadrado para la variable que esté elevada al cuadrado. Entonces, en este caso es y cuadrado. Dejo el menos 10y y al otro lado voy a llevar sencillamente el 12x, que pasa positivo, y el menos 13. Listo. Entonces, ahora voy a completar acá el cuadrado. Entonces sería y cuadrado menos 10y más 25, porque recuerde que lo que hago es extraer la mitad de este valor, este coeficiente de y a la 1, que es en este caso 5 o menos 5 más bien, y al elevarlo al cuadrado nos queda positivo. Siempre va a ser positivo ese valor. Entonces acá pues nos queda 12x menos 13 y por supuesto sumo también el 25 para que se conserve la igualdad. Listo, entonces acá ya la podemos factorizar, nos queda como y menos 5 todo elevado al cuadrado. Y esto igual a 12x y aquí nos va a quedar menos 13 más 25, que en este caso pues es 12. Entonces nos queda más 12. Listo. Finalmente entonces aquí sigue siendo y menos 5 al cuadrado. Y al otro lado, pues de una vez factorizamos. Factor común, pues el 12. Entonces sabemos que 12 va a ser factor de x más 1. Y listo. Ya tenemos todos los componentes nuevamente. Entonces, vértice, que es la pareja h, k. Siempre va a ser la pareja h, k. Entonces ese vértice va a ser igual a... Entonces miramos cuál es el valor de h. El valor de h, acuérdese, siempre va a ser el que acompaña a la x. Y k, perdón, siempre va a ser quien acompaña a y. ¿Sí? En cualquiera de las ecuaciones vemos que se cumple eso. Entonces aquí va a estar h, voy a colocar aquí abajito en otro color, y aquí siempre va a estar k, al lado de h, al lado de y, perdón. Listo, entonces sería menos 1, acuérdense que es cambiar el vértice, perdón, el signo. Entonces sería menos 1 y 5, positivo. Listo, ahí ya tendría las coordenadas del vértice. Ahora, según esta ecuación, ¿cuál sería el sentido en el que abre la parábola? ¿Sería la 3 o la cuarta ecuación canónica? La cuarta. Ah, La no. cuarta. ¿La cuarta, No, segura? porque el lado P está, está positivo, ¿no? Sí, entonces es la tercera.
porque P es positiva. Igual, siempre digamos que P, no hay que confundirnos de pronto acá con el valor. O sea, P siempre va a ser una distancia y las distancias no son negativas. Lo que sucede es que si el signo de este valor asociado es negativo, por eso me dice eso digamos, ese signo lo que me dice es no una cantidad, sino como una orientación, ¿sí? O sea, saber que voy hacia la izquierda o saber que voy hacia la derecha. Solamente eso es lo que me dice. Porque al ser una distancia, pues no podemos definir como algo negativo. Listo. Y pues finalmente entonces acá, si sabemos que 4P es igual a 12, resulta que P va a ser igual a 12 dividido entre 4, o sea, 3. Listo. Entonces ya podemos hacer el gráfico ahí nuevamente. Entonces, bueno, lo primero es siempre graficar el valor del vértice. Creo que en este caso me va a servir, no, dejémoslo más abajo. Entonces el vértice estaría más o menos, entonces en X estaría en -1 y en Y en 5. O sea, el vértice va en este punto más o menos. Entonces, esto es X, esto es Y. Colocar 2, 4, acá el -2. Como por colocar ahí puntos de referencia. Listo. Ahora, como ya sé que es una parábola de nuevo horizontal que abre hacia la derecha, entonces sé que el foco va a estar a la derecha del vértice. ¿A cuánto? Entonces va a estar a 3 unidades, porque pues es lo que me dice que es la distancia de P. Entonces para llegar a 3 unidades voy a llegar acá justamente al 2. Entonces ahí tendríamos al punto foco. Aquí está el vértice. Y pues la recta directriz estaría más o menos también por este ladito. Más o menos por acá, digamos que por ese punto pase. Entonces voy a colocar la recta directriz de una vez. Bueno, más o menos ahí. Listo. Entonces ahora sí, de nuevo nos ubicamos en el foco y desde ese foco contamos la mitad de la distancia de 4P hacia arriba y la mitad de la distancia de 4P hacia abajo. Entonces como 4P es igual a 12, entonces contamos 6 hacia arriba y 6 hacia abajo. Entonces si contáramos 6 hacia abajo, estamos en el 5, llegaríamos al -1, entonces sería más o menos acá en este puntico por debajo. Y si estamos en 6, perdón, en 5 y contamos 6, llegaríamos como al 11. No me ocupo ahí el 11, yo voy a colocar un punto que sea más o menos esa distancia. Yo diría que más o menos por acá. Sí, entonces, fíjense que acá también ya tenemos de nuevo todo y podemos darnos cuenta de algo. Y es que entre más grande sea el valor de P, más amplia va a ser la parábola. Ahí más o menos. Cuando ya son muy amplias también a veces es un poquito hacerlas manualmente. Listo, ahí más o menos. Entonces ahí tendríamos una parábola de nuevo positiva, horizontal, entonces por eso vemos que abre hacia la derecha. Y pues lo que les decía es, entre más grande sea ese valor, de hecho, ¿sí? Entre más grande sea ese valor de 4P, pues vemos que la parábola es mucho más amplia. Si una parábola que, por ejemplo, el valor de 4P fuera 1, pues sería una parábola que abre, digamos que es muy cerrada, algo como más o menos así. ¿Sí? Cuando es muy pequeñito ese valor de 4P. Y recuerde que ese valor siempre va a coincidir con una línea por la que debería pasar el foco. ¿Listo? Detalles hay que ir mirando. Bueno, entonces ahora sí miremos otro problema que quería mostrarles el día de hoy para poder ir avanzando y es la posibilidad de pronto de a veces no tener todos los, digamos, toda una ecuación, sino solamente tener datos. Vamos a colocar acá un ejemplo.
Entonces supongamos que a mí me dan tres datos, o bueno, no siempre me van a dar los tres datos, pero me pueden dar datos que me ayuden a deducirlos. Entonces, por ejemplo, supongamos que me dan un vértice y me dicen que ese vértice, pues, supongamos que me dan un vértice cuyas coordenadas son 2,3. Entonces, vértice igual a 2,3. Y supongamos que me dan solamente una ecuación de, pero en este caso no de la parábola, sino de la recta directriz. Entonces, que me digan que la recta directriz tiene una ecuación de x. Bueno, esto más bien no es un igual, sino con una flechita. Entonces, la recta directriz tiene la forma x menos 1 igual a 0. Entonces, bueno, solamente teniendo esto, vamos a intentar hacer el gráfico de una parábola, pero recuerden que para poder tener la parábola, nosotros necesitábamos tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas que les dije? El vértice, El la recta vértice, directriz y la P. Sí, la bueno, distancia. bueno, era realmente el vértice, el punto P y la orientación. Esto obviamente pues, digamos que la recta directriz tiene relación porque resulta que si yo conozco la distancia entre el vértice y la recta directriz, pues ya sabemos que esa es la misma distancia entre el vértice y el foco. Entonces miremos qué nos dan de acá. Ya tenemos el vértice. La distancia P no la tenemos, pero la orientación la podemos obtener a partir de esta recta directriz. Entonces voy a graficar lo que de momento nos dan. Entonces, bueno, de nuevo nos dan ahí el plano cartesiano. Listo. Y la recta, bueno, esta hay que despejarla un poquito porque no está despejada. Entonces, haciendo el despeje ahí nos va a quedar que x es igual a 1. O sea que la recta directriz va a pasar por este punto. Voy a colocar de una vez acá. Listo, ahí ya tendríamos la recta directriz. Más o menos. Bueno. Entonces, dada esa recta directriz, ¿qué podemos decir de la parábola respecto a su orientación? ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha? Derecha, creo. Sí. Ah, no, espera. No, sí, derecha. Espera. Listo, miremos a ver. Entonces ya tenemos ahí la Izquierda. recta directriz. Ubiquemos ahora al vértice, que es lo que nos dan también de la parábola. Entonces nos dicen que es la coordenada 2,3. Entonces 2 en X y 3 en Y. O sea que aquí más o menos estaría el punto vértice. Listo. Y esto es ya lo que nos va ahora sí a permitir saber con seguridad cuál es la orientación, porque sabemos que el vértice siempre, siempre, en cualquiera de las cuatro parábolas que estamos analizando, el vértice siempre está en la mitad de la directriz y el foco. O sea que el foco, vemos que la distancia aquí, esta distancia entre la directriz y el vértice es de cuánto. ¿Quién me puede decir cuál es esa distancia? De uno. De 1, ¿cierto? Porque pues efectivamente acá esta es la coordenada 1 en X y aquí la coordenada 2 en X. Entonces de 1 a 2 hay una unidad, o sea que esta distancia es P. Desde acá ya pude deducir que P es igual a 1. Y era lo único que me hacía falta para poder ya obtener todo lo de la parábola. Listo. Entonces significa que el foco estaría en este puntico de acá. Que estaría el foco. Y pues lo que nos queda hacer es encontrar ese valor del lado recto. Pero recordemos que el lado recto, normalmente lo relacionan con las letras LR, es igual a 4P o a P por 4. Entonces como ya tenemos P, ya vamos a saber cuál es ese valor. P es igual a 1 y 4 por 1 es 4, o sea que el lado recto mide 4. Listo, recuerden que ya se va a terminar, entonces vuelven e ingresan con el mismo link para continuar con la clase.
Listo, entonces tenemos 4 como la distancia del lado recto, entonces la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. O sea que por debajo llegaríamos al